Son tiempos de que hay que orar mucho y tener mucha fe y de creer en Dios. Esto es lo que le quiero compartir en esta noche. Abramos nuestras Biblias, o si no, el que no tiene, que pueda leer en San Juan 11. Vamos a controlar. Amén. ¿Listo? Yo le voy a leer otra versión. Dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, en el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios, y también la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús le dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús le decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Amén. En esta parte, en el relato, dice, no sé si algunos conocen, Marta y María, en Lucas, hay un relato a donde dice, el Señor Jesús le dice a Marta, que estaba muy afanada y muy turbada, y que María había escogido la mejor parte. Esta es Marta. Yo quiero hablarle esta noche de Marta también un poquito, que a mí me pasó un tiempo. Nosotros estamos tan atribulados en el servicio que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Estamos pendientes en el trabajo, en muchas cosas. Pero lo que quiere el Señor en esta noche es que podamos escuchar su voz. Que nos tengamos un tiempito para escuchar su voz. Muchas veces he servido mal, he hecho cosas que no estaban bien, pero lo mismo servía. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él quiere que seamos aprobados. En la parte de Marta yo la veo una persona que quería hacer todo. Ella se preocupaba por todo, pero no escuchaba la voz, porque el Señor le dice: a María nadie se lo va a quitar, ha escogido la mejor parte. No es que Marta no va a ir al cielo, no, sí va a ir al cielo. Pero en esta noche quiero que usted piense, ¿qué es lo que mejor va a escoger? ¿La mejor parte? ¿O un servicio que muchas veces nos hace ver con las personas? Y tal vez muchas veces el Señor está viendo nuestro corazón, cómo está. Marta dice que las 2 hermanas habían mandado un mensajero al Señor Jesucristo para que le digan que su amigo estaba enfermo. A mí me sorprende porque dice que mandaron las 2. Tal vez no vivían juntas, o tal vez Marta, por apresurada, mandó otro mensajero.
La cosa es que mandan dos mensajeros. Y dice el Señor Jesús, esto va a servir para la gloria de Dios y para la gloria mía. Me voy a quedar 2 días más. El Señor se quedó 2 días más. Cuando Él llega a Betania, ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Y ahí se encuentra, hay un detalle que le quiero compartir que dice, el 12, los discípulos le dijeron, Señor, no es el 12, perdón. El 15. Dice el Señor Jesús, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Ahí le dice a los discípulos. Yo cuando leía esto, cuando era más chico, nunca me fijaba que le estaba diciendo a los discípulos. Yo cuando leía este relato pensaba que era para la gente de los judíos, para que ellos se conviertan a Él. Pero muchas veces nosotros estamos a la par del Señor y muchas veces no le creemos. Y esto es lo que en esta noche le quiero compartir, el poder creer. Acá los discípulos no creían, todos sabemos lo que leemos, que habían 3 personas, 3 discípulos a quien lo acompañaban, a Jesús, por ejemplo en la transfiguración, también lo acompañó en el Getsemaní, que era Pedro, Santiago y Juan. Yo quiero ser uno de esos, yo quiero ser uno de los que elige el Señor por mi fe, por la confianza, porque lo amo, no de los 12, pero que cuando el Señor te llama, te aparta y lleva lo que más fe tiene. De eso quiero ser yo, el que tiene más fe. Amén. Yo quiero que usted también tiene que ser ese, el que elige el Señor para las cosas más privilegiadas. Amén. En la parte del 17 dice, 11:17, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro lo habían sepultado en Betania. Se hallaba cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ahí está Marta. Marta, la que no se quedaba quieta. Jesucristo ni había entrado al pueblo, dice, y Marta ya se había ido corriendo. Esa era Marta. Ella no esperaba nada. Dice que se va a encontrarlo a Jesús y ahí le dice, sí. El 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces nosotros tenemos que esperar. Marta no esperaba nada, ella era revolucionaria. Ella quería estar en toda y muchas veces las personas que son así no piensan. Y eso tenemos que ver nosotros también, de pensar para actuar. Dice que Marta fue corriendo y le dijo, y no lo dejó hablar al Señor Jesús. ¿Usted conoce de esas personas? No lo dejó hablar, porque cuando ella le dice, mi hermano no habría muerto, pero ahí no lo deja contestar y ella dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pides. No lo dejó hablar. Más adelante dice, Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Acá le dice, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que volverá a vivir cuando. Ahí le cita a ella Isaías y Daniel. Ella no estaba escuchando. Ahí el Señor le estaba diciendo, tu hermano volverá a vivir hoy. Como ella y muchas personas, como yo, no pensamos lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros contestamos de lo que sabemos. Y hay muchas personas que tienen mucha Biblia, y cuando algún mayor, pastor,
o líder le habla, ellos le salen con la palabra y no escuchan. Marta no escuchaba. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, hoy vive tu hermano. Sí, yo sé que en el día posterior día, cuando venga todo, cuando nosotros muera. Ahí le dice Daniel 12:1 al 3, el que lo pueda leer después, ahí habla. Cuando todos estamos en un sueño, vendrá el Señor y ahí todos seremos resucitados y el que está vivo irá al cielo con él. Eso le citaba Marta. ¿Por qué? Porque ella sabía de la palabra. Entonces dice más adelante, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía vive, cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y le sigue diciendo cosas. ¿Y usted por qué se da cuenta que ella no escuchaba y no entendía? Porque se va corriendo. Dice que se va corriendo. A mí me daba gracia cuando yo leía porque yo sentía que el Señor le vuelve a decir, ¿crees esto, Marta? Pero Marta ya no estaba. Ya se había ido corriendo. ¿Por qué? Porque no tenía más argumento ella. ¿Por qué le digo que sale corriendo? Porque más adelante en el 28 dice, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Mentira. El Señor Jesús no la había llamado. Muchas veces tengamos cuidado con lo que decimos. Hay muchas veces, yo en otra iglesia, era el grupo de la alabanza también, y había gente que estaban a cargo y nos decían, dice el pastor esto y esto y esto y esto. Y como nosotros no podíamos llegar al pastor, nosotros creíamos. Tenga cuidado lo que dice con lo que supuestamente dicen las otras personas. No mienta, diga la verdad. Marta dice, el Señor te llama. Era mentira, el Señor no la había llamado. El Señor ni había llegado todavía a ver a María, ni sabía dónde estaba Lázaro. Pero como ella ya no tenía argumentos, le miente. Entonces María dice, tan pronto como la oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Dice, todavía no estaba en el pueblo, dice el Señor Jesús. Pero, ¿con quién se había encontrado? Con Correcamino, Marta. A ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Nadie sabía que había llegado el Señor Jesucristo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué diferencia, ¿no? Dijo lo mismo que Marta, pero su expresión era diferente. Marta le reclamó al Señor Jesús, que bueno, nos puede pasar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era su amigo, tenía el poder, ellos confiaban en el Señor Jesús que lo podía salvar, pero Jesús nunca llegó. Pero ella no sabía el propósito que tenía el Señor. Pero María va diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque las circunstancias sean fuertes, tenemos que ir diferente, con un corazón quebrantado. Y no decirle, ¿por qué, Señor? Sino, ¿para qué? Yo he pasado el año pasado, mi padre se fue a la presencia del Señor. Yo iba todas las tardes porque, bueno, trabajaba de día y entraba el crítico 2 creo que era, o crítico 1, no me acuerdo. Y todas las tardes entraba pensando que Dios iba a hacer un milagro. Y le pedía al Señor, Señor, háblame. Y todas las tardes hacía lo mismo, 17 días haciendo lo mismo. Y nada, y no sentía nada. Y nunca dije, bueno, Señor, ¿por qué? O esto o aquello. Los planes son del Señor. Lo bueno que mi padre era cristiano, conocía de Dios, era un buen siervo, iba a otra iglesia. Pero seguro que me dolía. Todas las tardes que entraba lo veía a mi papá lleno de cable y nunca había nada bueno. El día que iba siempre peor y peor y peor. Y uno de mis hermanos
se reenojaba, una insultaba, y bueno, yo trataba de hablar. Pero eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida, que podamos demostrar lo que hay en nuestra vida. Y si no hay eso, tratar de cambiar. Porque cuando leíamos una vez Gálatas, nos leía el pastor una vez en un curso de adoración, y ahí entendí yo que muchas veces nosotros hablamos del Espíritu, esto, aquello, el Espíritu Santo, lengua, poder, muchas cosas. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, del dominio propio y de la humildad. Muchas cosas podemos hacer, pero si no tenemos nada de eso, entonces tenemos que ir con un corazón quebrantado, aunque no nos guste la situación. Acá a María no le gustaba la situación de su hermano. Y ella le dijo, Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Pero se postró ante el Señor Jesús. ¿Y qué vio el Señor Jesús? Porque Jesús no empezó como Marta a citarle palabra, y ella también, y que crees esto, y cuando le dice crees esto, ella no estaba. Pero con María fue muy diferente. Jesús, a ver a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y le preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos tristes y estamos por situaciones adversas, el Señor también está triste. Y el Señor también le duele nuestra situación. No nos tenemos que enojar. Tenemos que orar y creer. Porque el mensaje de esta noche es creer. Tenemos que creer que el Señor puede hacer un milagro. Y si no puede hacer un milagro de sanidad, puede hacer un milagro de salvación. Que eso es lo más importante para el cristiano. Yo creo que en esta noche el Señor quiere que creamos realmente en su palabra y que confiemos día a día en Él, en lo que Él puede hacer en nuestra vida y en lo que puede hacer en la vida de los demás. Como yo le decía, lo de mi padre, mi concuñado tenía a la madre enferma, le daban días de vida. Y lo hablo con mi esposa y mi cuñada de ir a visitarla. Y nos dicen que habían corrido a un pastor y a un cura. Y nos ponemos a hablar y ¿será que nos van a correr a nosotros? Y bueno, vamos. Vamos, uno de los muchachos, que yo lo conozco, ni nos saluda, el otro se va, queda mi concuñado y queda la hermana. Ya estaba todo mal. Y encima nos cuentan que recién habían corrido a otro cura. Entra mi cuñada, entra mi esposa y después entro yo. Creo que estaba igual que mi papá esta señora. Cuando entra el esposo, me mira con cara de enojado y viendo a ver si yo hacía algo. Yo estaba orando, pero así mentalmente, como se dice. Y bueno, le agarro la mano y me voy. Y cuando estaba saliendo, siento que el Señor me dice, orá. Esto fue antes que murió mi padre. Me vuelvo, él se vuelve, me mira y le hago así. Y él se va. Oré por esa persona, primera vez que pasa. Y ella hoy está con vida, está con oxígeno, sigue fumando, va a la iglesia, pero en vez de cuando. Pero ¿a qué voy? La voluntad es del Señor. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero pongamos la fe, la confianza. Y como le decía, yo pasé 17 días esperando que mi padre se sanara. Pero bueno, no se sanó. Pero yo sé que él se ha salvado, que está con Cristo y algún día estaré con él. Bueno, esto es lo que yo le quería compartir.
Más adelante dice, para terminar, Jesús le dice, cuando le dice a Marta que saquen la piedra, Marta dice, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Ahí el Señor como que ya se pone medio, dice, Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra, y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies atados con las vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátalo y déjenlo ir. Así es, hermano, si crees, verás la gloria de Dios.